buenas, collacios y collacios, aquí entama una vegada más, aquí en directo en Alderique, estamos en Twitch, en este caso, como os anunciamos en nuestras redes sociales, toca falar de deporte outra vegada, pero en este caso vamos a falar del mundo de la bicicleta y de la prueba más importante del mundo, que lle el Tour de Francia, pero vamos a falar, en este caso lle novedoso, porque vamos a falar de les dos disciplines, de la masculina y la femenina, porque este pasado fin de semana remataba la prueba femenina del Tour 2023 y fai una semana remataba la prueba masculina. Como sabéis, si tenemos vezu facer el nuestro colaborador y collacio y Marce Montero de la web 39x28. Ahí tenemos a Marce. Marce, ¿cómo estás? Muy bones. Muy buenas, Samu, muy buenas a todos los seguidores de Alderique. Como digo, teníamos muchas ganas, hicimos el Twitch, el directo pre-tour, falando un poquitín de las posibilidades, que además pusiste tú un cachucu de ello, pero, güey, vamos a introducir una cuestión nueva, que vamos a falar no solo de la prueba masculina, que remataba fai una semana, sino de la femenina, que remataba ayer y domingo, una prueba femenina que foi hiperinteresante. Vamos a falar de les dos, non? Si, bueno, que nos parece interesante falar de les dos pruebas, non? Sí, la verdad es que, mira, ahí la organización del Tour tuvo de lujo, porque siempre asocias el mes de julio al Tour y consiguieron conjuntar los dos Tours. El mismo día que acababa el masculino, empezaba el femenino, entonces ahí estamos enganchados el mes entero al Tour. Claro. Algunos en casa van a echarnos de casa, van a Sí, decirnos, sí, no, no, sí, no, sí. ya está bien de ciclismo porque estoy exagerado. Porque estáis aí todo o día col ciclismo para adelante e para atrás, non? Sí. Porque como rematou fai unha semana, si te parece, entamamos facendo un análisis, vamos a ir amestando con imágenes, vamos a entamar falando por el Tour masculín, que ganaba Vingegaard, el danés, ganaba ese Tour, un Tour, Marce, que ya lo adelantabas tú, aquí en Alderiques en directo, muy emocionante, con una lucha, bueno, hasta casi el final con Pogačar, con el esloveno. ¿Cómo viste un primer averamiento a cómo viste este Tour 2023, el masculín? Falamos primero. El Tour no parecía que iba a ser tan bueno como... A ver, veníamos de un Tour muy bueno el año pasado, el 22. Entonces estábamos ahí siempre con dudas, ostras, dos seguidos así buenos. Yo quédome con el del 22. Tuvo ahí más, yo creo que tuvo más lucha. Veníamos de Pogačar, que era dominador total, y ahí Vingegaard remontando. Sin embargo, pareció que el pozo que te deja y que Vingegaard y es muy superior, con un recorrido así, con tanta montaña, tan poca contrarreloj, y es lo que hablábamos todos estos días. Digo, Sí. es que ya el Tour con menos contrarreloj de toda la historia. Entonces, claro, un escalador como él, un chaval de 55 kilos, aprovechó a la perfección. Muchos dicen de la pájara de Pogačar, pero el equipo, el Jumbo, hizo un trabajo increíble todas las etapas y hasta reventarlo, claro. Y luego estamos hablando de un escalador, digo, póngalo en la página, de un escalador de leyenda. Vamos a ver dónde está ganando y qué tipo de pruebas y qué tipo de etapas. Sí, porque Y aparte eso, Evo, como una lucha, primero él saca, en una etapa saca una ventalla, digo Vingegaard, ¿no? El danés saca una ventalla y después Pogačar el que ataca, atenta, lo vuelve a sacar, hay una pequeña diferencia, y ahí donde sorprendió muchísimo fue justamente na única contrarreloj, ¿no? Donde ahí sacó una diferencia que facía en alcordanza de los tiempos de Indurain, ¿no? De aquella contrarreloj de Luxemburgo, toda aquella historia, ¿no? Que decirte, que sacó 1 minuto y medio a Pogačar y casi 3 minutos al tercero, que decirte, aquellas diferencias que se veían de Indurain, aquella contrarreloj, acordámonos de Bergerac, ¿no? Que el tío sacó esas diferencias tan grandes, ¿no? Es decir, ahí hubo como varias partes de la carrera, Marce, no sé qué te parece, eso, primero había... Eso, Vingegaard saca ahí una pequeña ventalla en las primeras etapas en los Pirineos, después Pogačar ataca y recorta, bueno, recorta muy poquitín, ¿no? Pero después llega lo de la contrarreloj y ahí donde saca una diferencia per grande, claro, tiene que camudar un poco la estrategia del Emirates,
Pero después y ya cuando llega esa etapa. Pero ¿cómo viste a lo primero esa contrarreloj, esa diferencia tan grande, esa potencia, cuando él no camudó ni la bicicleta, porque Pogačar tenía lo previsto, decía lo machín, el director Steve Ascu de Bilbao, que ya el director, bueno, el manager del UAE, del Emirates, pero ¿cómo viste la contrarreloj, esas diferencias tan grandes de Vingegaard? Mira, llegué, demandamos contrarreloj porque vimos eso, vimos que hubo un corredor, unos corredores que la habían preparado muy en exclusiva, la habían preparado muy bien, visto el recorrido, visto que si hay esta subida, que si hay esta otra, que si va a ser dura, porque claro, veíamos a 22 kilómetros, ciertamente, y era una contrarreloj corta, pero y era muy dura, fue un esfuerzo ahí de 35-40 minutos, que iba a marcar, iba a tener más